vamos a repasar un poquito esos temas, este, sobre todo los aspectos más importantes, ¿no es cierto? Que a mí me interesa remarcar, digamos, y que ustedes también remarquen de los conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de estrés, como decíamos recién, hablamos de un estrés positivo y de uno negativo. Positivo en el sentido de que hay un estrés que nos sirve, que tiene esa función adaptativa, y hay otro estrés negativo que ya, digamos, no nos sirve para nada, nada más que para sufrir, digamos. Este, el estrés positivo es una reacción, una experiencia que no es solamente humana, que también compartimos con todos los seres vivos porque es un mecanismo de adaptación bastante efectivo. Cuando percibimos, esto es importante hablar de percepción, ¿no? La palabra percepción es muy importante cuando hablamos de estrés porque tenemos que tener en cuenta esa diferencia, digamos, digamos, no es la situación en sí que la persona observa, no estamos hablando de la situación en sí, tal cual es en el mundo externo, sino que estamos hablando que la persona percibe a esa situación como amenazante, es decir, ahí la persona está construyendo una interpretación de la situación. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque ahí está la clave de por qué para algunos conducir un auto puede ser una situación amenazante y para algunos no, digamos, porque en realidad tiene que ver con lo que yo interpreto de esa situación, ¿no? Entonces, la situación en sí, tal cual es como hecho externo a la persona, no es amenazante. Lo que la convierte en amenazante es cómo la persona la percibe. Digamos, ahí se juega mucho de lo individual, de qué experiencias previas tenemos con respecto a esa situación, de cómo nosotros interpretamos esa situación. Habrá personas que la percibirán como amenazante o peligrosa y otras que no. Eh, por eso, digamos, en algunos trabajos yo remarqué o intenté remarcar esa cuestión de la percepción de la persona, ¿no? Que es lo que en realidad define si una situación es amenazante o no. Eh, digamos, pero hasta ahora venimos hablando de estrés positivo porque la persona, bueno, va a toparse con una situación que la va a percibir amenazante y que entonces su organismo entero, digamos, no solamente la parte física, sino también psicológica, emocional, cognitiva, se va a activar como para prepararse, para afrontar esa situación. Digamos, el estrés tiene que ver con la activación de nuestro cerebro y de nuestro organismo en general. Activación, porque también otra respuesta posible frente a la situación amenazante es el miedo, que en ese caso el miedo es de desactivación, es decir, el miedo paraliza, mientras que el estrés prepara para la acción, es decir, nos nos orienta o nos empuja a la acción de afrontar, ¿no? Y que es muy útil porque nos permite sacar fuerzas de donde creíamos que no teníamos para superar eso que percibimos como un obstáculo. Hasta ahí hablamos de estrés positivo.
El tema es cuándo y por qué se convierte en negativo. Digamos, lo que convierte el estrés en negativo no es que nosotros percibamos una situación amenazante. No, no, hasta ahí, digamos, es estrés positivo. En realidad, el estrés negativo ocurre cuando, por dos motivos principales, digamos. Una, porque el estrés positivo se prolonga demasiado en el tiempo y se genera un fenómeno de desgaste. Es decir, el estrés positivo va a ser positivo siempre y cuando tenga una duración relativamente corta, digamos, porque nuestro organismo no está preparado para estar en un estrés permanente, porque el desgaste rápidamente se empieza a sentir, digamos. Entonces, una de las causas que puede volver al estrés negativo es esa, que el estrés positivo se prolongue más allá de lo que el cuerpo pueda resistir. Esto ocurre en algunos casos donde la persona no encuentra salida a la situación que percibe amenazante. Eh, por ejemplo, una guerra que se prolonga durante años y la persona que naturalmente se va a sentir estresada porque la situación la lleva a estar alerta y a estar con todo su sistema activado para hacer frente a esa situación hostil. Pero claro, cuando una guerra se prolonga durante años, lógicamente ese estrés va a empezar a generar fenómenos de desgaste, sintomatologías, ¿no? Bueno, y otra de las causas por la cual el estrés se puede volver negativo es esto que está ahí escrito o está también en el video, que es esta capacidad de imaginación que tenemos los seres humanos. Eso es bien humano, digamos, no hay otra especie viva que tenga esta capacidad de imaginar amenazas donde no las hay, digamos. digamos. Porque hay personas que, bueno, interpretan amenazas en situaciones lógicas, ¿no? Como una guerra, obviamente, ¿quién no va a percibir una amenaza en esa situación? Como un desastre natural, como un incendio, como un accidente, obviamente que va a interpretar una amenaza de esas situaciones. Pero hay otros casos donde lo que interviene es más la imaginación de la persona que la situación en sí. Por ejemplo, imaginar una amenaza en, a ver qué se les ocurre a usted, que podría ser, pero podría ser, no sé. En el video está ahí planteado en un ejemplo donde la persona, este hombre que es un trabajador que trabaja en una empresa, está todo el tiempo pensando que su jefe lo va a retar, lo va a criticar, lo va a tratar mal, digamos, como que él imagina cosas negativas de su jefe y que en realidad no lo son, porque por ahí el jefe tuvo un mal día y no tiene que ver con su empleado, digamos. Ahí lo que muestra el video es que la persona está imaginando situaciones amenazantes que no existen en realidad. Hoy en día hay un montón de personas así, profe. Sí, puede ser, sí, sí, Pero vos a porque lo mejor tenés, no sé, me han dicho, vos tenés cara de mala, qué sé yo, no te saludaba porque pensé que me claro, iban a decir algo, pero
Claro, Es sí, como sí, claro. sí, sí, Pero tal cual. Digamos, eh, ahí ya hay algo que la persona, digamos, está construyendo como... Hay una distorsión, digamos, de la percepción que hace que la persona, digamos, se imagine cosas que la van a llevar a estresarse todo el tiempo, digamos. Por eso yo siempre hablo de que el estrés puede estar causado por factores externos, porque si es por una guerra, por un accidente, por un incendio, por una catástrofe, obviamente que nadie podrá dudar que es el factor externo el determinante y que la persona está haciendo una interpretación correcta de ese factor externo, porque realmente que eso es amenazante. Pero después puede haber un estrés cuya causa es más interna, más de un estado interno patológico, que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Ciertas personas que tienen esa capacidad de imaginarse amenazas en todos lados y por lo tanto viven estresadas. Puede pasar los dos casos, o puede pasar un poco y un poco, digamos. O puede, que no sé qué le pasa a Cecilia, que parece estresada. Pero sí, la estresa el marido. Este, es importante tener en cuenta estas distintas facetas del estrés, porque esto nos va a permitir reflexionar, ¿no? Sobre algunos mitos que hay sobre el estrés. Por ejemplo, ¿qué mitos a ver se le ocurren del estrés que son falsos? ¿Qué dice la gente por ahí del estrés que no correspondería con esto que estamos hablando acá? ¿Problema psicológico o no? que es algo pasajero, Que es algo que no pasajero, necesita tratamiento, ujú, que se cura con unas vacaciones, que no es un motivo para abordar en terapia. ujú, o que se pasa, se cura, qué sé yo, comprando cosas lindas. Bueno, a veces sí te pasa así el estrés. Te pegas una reventada de tarjeta en el shopping y te digo que te alivia bastante. Y después te agarré el estrés otra vez. Sí, cuando llega el resumen. No, tenés que reventarle de débito, la de crédito no vale. No, no, porque si no es patear la pelota para adelante. Claro, lo que se fue, ya está. Digamos, hay ciertos mitos sobre el estrés, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a estar estresada si no haces nada? ¿No? El Como nada que, estresa también. ¿cómo? El no hacer nada también estresa. Y porque, digamos, si nosotros estamos planteando que el estrés puede ser propio de una construcción imaginativa de la persona, por ahí no tiene que ver mucho con si trabaja o hace muchas actividades, no hace, puede estar tirada en la cama y puede estar esa cabecita a 300 kilómetros por hora imaginando cosas negativas que la hacen estresar. Eh, o eh, que una persona que tiene que cuidar un perrito se siente súper estresada, pero porque no es porque, digamos, por el perrito en sí, sino porque percibe que ese perrito y la situación de cuidar ese perrito es un desafío que conlleva muchas amenazas o peligros. Eh, digamos, hay una cuestión interna de cada una también que define el estrés. Por eso es tan difícil, ¿no? Eh, porque si, no es que, no es que, a ver, por ejemplo, no es que este celular me estresa, ¿no? Porque hay personas a las que los estresa y hay personas a las que no, porque depende de lo que yo, digamos, interpreto de este celular. Si yo interpreto
que lo tengo que tener siempre como revisado, no puede haber un mensaje, o esto, digamos, tengo yo que estar permanentemente atendiéndolo, digamos, seguramente me va a estresar. Ahora, si yo a esto lo tomo con otra actitud, ¿no? Como que, bueno, puedo dejarlo, qué sé yo, me llega un mensaje y lo veo esta noche o mañana, aunque todo va a depender de, lo que yo tenga acá, ¿no? De cómo yo construya mis ideas respecto a eso, porque hay personas que dicen, no, ¿cómo no voy a atender o cómo no voy a leer cada notificación que me llegue? Y si se muere alguien, y si alguien necesita algo, y si alguien está enfermo, y si le pasó algo a mi hijo, ¿no? Entonces, digamos, está imaginando situaciones peligrosas que hace que esté hiperactivada la persona, hiperalerta, ¿no? Mientras que otros lo toman de otra manera, ¿no? Es decir, de una manera no amenazante o peligrosa. Entonces, digamos, mucho del estrés está definido por nuestra manera de pensar. Mucho, digo, no todo. Porque es cierto que, digamos, por más que nosotros no nos imaginemos cosas amenazantes, que seamos personas positivas y confiadas en la vida, y si estamos en una guerra nos vamos a estresar, digamos, porque ahí el fenómeno externo va más allá de cómo nosotros imaginamos las cosas. Por eso hay ciertos autores que hablan, ¿no? De eventos disruptivos, es decir, de eventos que tienen la característica o la capacidad de llevarnos a un estrés más allá de que nosotros seamos proclives a estresarnos o no. Yo cuando recibo pacientes que tienen este motivo de consulta, el estrés, lo primero que trato de determinar, de diferenciar, es si ese estrés está principalmente causado por un factor lógicamente estresante o si el estrés está más producido por la imaginación y las ideas de la persona. Porque eso de alguna manera me va a dar la pauta de cómo actuar. Porque en un caso hay que actuar más bien sobre el mundo externo de la persona, sobre eso que lógicamente la estresa, y en otro caso tengo que actuar sobre el mundo interno de la persona, sobre su forma de pensar, su forma de imaginar, interpretar las cosas. ¿Se entiende más o menos el planteo? La sintomatología, más allá de las causas, sean externas o internas, la sintomatología va a ser siempre similar, digamos. ¿Y cómo se puede hacer para no llegar a un estrés? Claro, porque, por ejemplo, por eso te digo que si es un estrés que está causado por un factor externo, si la persona, digamos, está haciendo una lectura o una interpretación realista de una situación que lógicamente o realmente es estresante, hay que actuar sobre esa situación. Por ejemplo, en el trabajo, mi jefe me está explotando. No es una imaginación de la persona. Entonces hay que buscar la forma de ver cómo paramos a ese jefe. Que no es el caso del video donde muestra que en realidad el jefe no tiene mala onda ni mala actitud. Es el empleado con sus inseguridades, con su falta de autoestima, que hace que todo el tiempo se esté imaginando que lo están apuntando con el dedo, que lo están juzgando, que lo están evaluando. En ese caso, la única forma de resolver eso es con psicoterapia, digamos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por dónde viene la mano, porque si vos tenés una persona que siempre tiene el mismo problema con distintos jefes,
y que siempre está estresado y cree que todo el mundo lo apunta con el dedo y lo juzga, entonces ahí te das cuenta que no es el problema de lo que está afuera, sino el problema que está adentro, digamos. Por eso, digamos, digamos, el estrés podemos encontrar miles de situaciones donde las causas pueden ser de uno u otro lado. Por ejemplo, una mujer que vive violencia dentro de su casa puede estar estresada y ahí nosotros no vamos a andarle diciendo, si el marido le corta los víveres, si el marido no le deja salir, si el marido no le deja trabajar, si el marido no le deja tener redes sociales, si el marido no le deja tener amigas, no le vamos a andar diciendo nosotros, eso está en tu cabecita porque te falta autoestima, porque tenés inseguridad, porque en realidad el factor está afuera, digamos. La persona no está inventando nada. Hay que intervenir sobre ese tipo, digamos, que la está violentando. Pero, digamos, podemos encontrar mujeres que presenten las sintomatologías del estrés por este tipo de situaciones donde el entorno es negativo, digamos, para su salud. Hay mujeres que sufren violencia de género que plantean estrés porque dice, bueno, se acerca la hora que llega del trabajo y yo me empiezo a poner nerviosa y empiezo a ver si está todo limpio, si está todo en orden, qué va a decir, con qué va a salir ahora cuando venga, si va a venir enojado, si va a venir contento, si le va a gustar lo que hice de comer, y entonces empiezan a presentar esas sintomatologías típicas del estrés, ¿no? Que se manifiestan físicamente. Como, bueno, sudoración, activación de todo lo que es el sistema nervioso central y periférico, eh, aceleración del ritmo cardíaco, este, cierta hiperventilación, ¿no? Dificultades en la respiración, todo lo que es propio de la ansiedad hasta puede llegar a configurarse, digamos, si la ansiedad sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, llega a lo que se llama el famoso ataque de pánico, que es una ansiedad muy intensa que hace que todo el organismo se desestabilice, ¿no? Y entonces la persona pierde el control sobre su propio cuerpo. Siente que se va a morir, que se va a asfixiar, porque de repente, claro, deja de poder respirar adecuadamente, le falta el aire, siente que el ritmo cardíaco está muy acelerado, siente dolores corporales que generalmente son en el pecho o en la cabeza, tiembla la persona, siente fuertes cambios de la temperatura corporal, eh, dolores en, en la parte digestiva o gástrica, eh, que son todos síntomas típicos del estrés, digamos. Pero, digamos, eso puede ser tratado médicamente con fármacos, pero también hay que ver qué se hace con la causa, digamos, porque el fármaco va a aliviar la sintomatología del momento, pero no va a modificar la causa, no va a modificar el comportamiento violento del marido ni la imaginación distorsionada que pueda tener alguna otra persona, ¿no? Estaba repasando la sintomatología, a ver si me estaba olvidando de alguna. También le agarran las contracturas en el cuello, la parte de cervical. Sí, Ataca cervical y produce el dolor de cabeza. sí.
Bueno, eso me estaba olvidando. Perdón, se me abría la puerta de la pieza y tengo todos con el partido a full, así que Ah, tengo un estrés ahí. no estamos, bueno, ve, ellos también, bueno, fíjate vos, ¿no? Mirar un partido, ¿cómo puede llegar a ser estresante? Porque si la persona que lo mira, el partido no es estresante, sino que depende de la persona que lo mira. Yo generalmente no me estreso con los partidos, porque como no soy tan fanático, digamos, lo miro y no, digamos, si pierde o gana, no, para mí no es de muerta, debido a muerte. Pero hay las personas fanáticas que siguen el fútbol, que son de un cuadro así a muerte, de un equipo determinado, eh, se estresan porque sienten a la situación como amenazante. ¿Cuál es la amenaza? Perder. Digamos, y es, digamos, algo terrible para la persona fanática. Yo he visto mucha gente, seguramente en tu casa, Liliana, personas que les cuesta reponerse si su equipo pierde un partido, les cuesta reponerse. Yo he visto personas que están mirando el partido y después, si pierden, no cenan, se van a la cama, están tristes, al otro día están serios o con cara de tuje o te contestan mal, digamos, les cambia realmente el humor, les cambia la realidad de una manera bastante importante, digamos, eh, porque verdaderamente los afecta, pero todo va a depender de cómo cada uno interprete ese evento que es el partido, ¿no? Bueno, suele suceder, como las mujeres no están muy educadas para el fútbol, en la gran mayoría, digamos, como que no les llama mucho la atención, entonces las mujeres no se estresan si su equipo de fútbol perdió, si es que tienen equipo de fútbol, porque algunas ni siquiera saben si son de Boca o son de River, pero, digamos, se estresan por otras cosas, digamos. Que sí, hay otras cosas que las mujeres son como más frecuentemente adeptas a ver como un peligro, como una amenaza, ¿no? Este, muchas veces tiene que ver con los hijos, muchas veces tiene que ver con las fuentes laborales, o con, bueno, dependerá también de cada persona en particular. Pero lo que me estaba olvidando volviendo a los síntomas, porque yo nombraba todos los síntomas físicos, ¿no? El dolor de cabeza, falta de respiración, pero también están los psicológicos, los síntomas psicológicos, la irritabilidad, la autoestima por el piso, la inseguridad, la ira, porque una cosa es irritabilidad y otra cosa es la ira, ¿no? El odio. Eh, y también los síntomas conductuales del estrés. Esto es muy importante, sobre todo en enfermería, porque el estrés negativo, generalmente la persona busca formas no sanas de aliviar ese estrés, como el tabaquismo, como el comer en exceso, eh, el agotamiento físico, el incumplimiento de las responsabilidades, pero sobre todo, digamos, todo lo que tiene que ver con la alimentación y con los hábitos, digamos, por eso, digamos, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cuando alguien quiere bajar de peso, los profesionales, digamos, no solamente apuntan al régimen nutricional, sino también apuntan a los factores de estrés, porque está científicamente demostrado que el estrés y la obesidad van de la mano, y que el estrés y el tabaquismo van de la mano, digamos. Eh, generalmente las personas que disminuyen sus niveles de estrés bajan más rápido de peso o pueden disminuir o dejar el tabaco. Si no, ocurre muchas veces que como la persona
digamos, deja el tabaco, pero el estrés sigue, entonces lo sustituyen por la comida. No sé si han visto la cantidad de gente que deja de fumar y engorda un montón de kilos, porque, digamos, buscan otro método para afrontar el estrés. Bueno. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Lo del ejercicio entendí, por más que enganché ya empezando, pero no, bien, bien. Bien. Bueno, acá en el material estoy en el último renglón de la página 29 y en la página 30. Habla de, si quieren se los muestro, para que tengo la función de compartir pantalla. Están los síntomas. ¿Eso? No, al final de la 29, en el último renglón, dice las acciones de enfermería pueden ser, digamos. ¿Qué se puede hacer, digamos, desde la enfermería, no? Primero valorar el nivel de ansiedad, si es leve, moderado o grave. Y en el caso de que sea grave, que es el pánico, que yo les hablaba, donde ya la persona pierde capacidad de razonar lógicamente, entra en un estado de desesperación. Dice, la ansiedad compromete el funcionamiento corporal de la persona, porque vamos a ver que la persona está casi sin oxígeno, está casi sin poder controlar su conducta, está en un estado de desesperación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se queda quieta, que no puede escuchar, que no puede interactuar o dialogar con otra persona o con nosotros. En ese caso, digamos, nosotros... ¡Ay, se me va la hoja, che! Fíjense lo que dice, guardar la calma, aislar al paciente y actuar conjuntamente con otro profesional especialista. Proporcionar seguridad y bienestar, es decir, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, transmitirle seguridad a la persona. ¿Qué quiere decir esto también? Evitar la ansiedad recíproca. No puedo yo entrar en desesperación o correr o levantar la voz o gritar, porque eso refuerza la ansiedad del paciente. Presentarse a la persona y permanecer junto a ella siempre que sea posible. No exigirle al paciente respuestas o decisiones precipitadas. Disminuir la estimulación sensorial. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Todo aquello que sea invasivo para la persona. Luces muy fuertes, ruidos de autos, de máquinas, de mucha gente alrededor, hablando, circulando, ¿no? Por eso sí, por eso eso tiene que ver también con esto que dice más arriba de aislar al paciente, llevarlo a un lugar tranquilo, apacible, silencioso, de poca luz, cómodo, ¿no? Que tenga donde sentarse, que tenga una vista agradable o, bueno, mínimamente agradable a la vista del espacio, ¿no? Que no esté sucio, que no esté desordenado. Esto se verifica mucho en los pacientes que van al consultorio de los psicólogos, digamos, porque es como que no es lo mismo ir al consultorio de un psicólogo
donde está lleno de luces y de ruidos y lleno de cosas y desordenado, a tener un sillón bien cómodo, una alfombra mullida, y yo en vez de prender la luz del techo, prendo el velador y me dirijo a la persona con un lenguaje bien claro y lento y hago espacios cuando hablo, de silencio, y cuando la persona habla mantengo total silencio y trato de no interrumpir, trato de escuchar atentamente y tener una actitud corporal de escucha, no mirar para otro lado, no mirar el celular, no mirar el reloj, todas cosas que por ahí a la persona estresada la hacen sentir más estresada, digamos. Él no me quiere escuchar, no me está prestando atención, tiene ganas que me vaya, no me aguanta, digamos, todas esas actitudes que por ahí nosotros podemos transmitir con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestras actitudes, con nuestras posturas. Analizar conjuntamente las situaciones que provocan ansiedad, es decir, hablar con el paciente en la medida que se pueda, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te provoca ansiedad? Tratar de identificar, de detectar o ayudarlo a veces al paciente, porque a veces el paciente explica y por ahí no se logra explicar bien, entonces uno lo que hace es decir, vos lo que querés decir, a lo fantino, ¿no? Pará. Lo que vos me estás queriendo decir entonces es esto, sí, eso quiero decir, o no. Bueno, tratar de que la persona con nuestra ayuda logre identificar cuáles son las situaciones o la situación que le provoca esa ansiedad o ese estrés. Pedir a la persona que describa lo que experimenta antes de sentirse ansiosa. Identificar el tipo de ansiedad. Ahí está, el tipo de ansiedad, ¿no? El estrés. Si es meramente externo, si es meramente interno. Y la posterior terapia a utilizar. Y algunos consejos que se pueden dar es practicar ejercicio físico, baños calientes y masajes, qué lindo, técnicas de respiración y relajación muscular. A muchas personas se les indica yoga o reiki, y sobre todo Yoga y Reiki son dos cosas distintas, profe. ¿Cómo? Yoga y Reiki son dos cosas Sí, absolutamente distintas. nada que ver, pero bueno, digamos, son actividades que tienden al mundo interno, digamos, a mirarse para adentro, a pensar, a reflexionar, que por ahí el ansioso y la persona que tiende a estresarse no hace mucho, a reconocer las emociones. Y entrenamiento en resolución de problemas, digamos, ahí básicamente eso es propio del tratamiento de una psicoterapia. Es decir, bueno, el problema, que la persona aprenda a interpretar los problemas de la manera más correcta posible, y a resolverlos de la manera más saludable posible. Pero bueno, eso ya es propio del espacio de la psicoterapia. Y saben que me estaba acordando con esto, el famoso caso Chano. Lo que pasa es que no sabía si ponérselos como ejemplo o no, porque en realidad yo al menos no sé qué es lo que, digamos, nosotros acá estamos hablando de estrés, es decir, que son cosas que acá en estos casos no interviene ninguna sustancia tóxica que la persona haya consumido, ¿no? Sino que la ansiedad eh, es una reacción del organismo frente a una situación que es percibida como amenazante. Pero acá no es por droga, pues si no estamos hablando de otra cosa. Digamos, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las patologías adictivas, que por ahí producen sintomatologías parecidas, sobre todo en el cuadro de abstinencia,
pero tenemos una variable que acá en el estrés no está, que es la parte química, ¿no? De cómo desintoxicar gradualmente. eh, y de todas formas, al momento de actuar frente a la persona, ya sea con un ataque de pánico o ya sea con una excitación psicomotriz por intoxicación por drogas, es bastante parecido. ¿Qué quiero decir con esto? La actitud nuestra tiene que ser complementaria a la del paciente. Digamos, si el paciente está acelerado, nosotros tenemos que ser lentos en nuestra forma de actuar. Si el paciente tiene miedo, nosotros tenemos que transmitir confianza y seguridad. Si el paciente se siente perseguido o siente que alguien le va a hacer daño, nosotros tenemos que decir que no le vamos a hacer nada, que estamos para protegerlo, para cuidarlo, que no vamos a hacer nada contra su voluntad. Digamos, muchas de las cosas que hoy por hoy se cuestionan en el caso Chano, cómo se actuó, cómo actuó la policía frente a esa situación y que se está cuestionando por qué la gente no se capacita, sobre todo los policías, pero también los enfermeros, por qué no se capacitan para saber cómo actuar frente a ese caso. Incluso, después cuando vayamos al tema de adicciones, háganme acordar, hay un protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación estableció para los casos como el de Chano, digamos, que es bastante parecido a lo que yo les estoy contando acá, pero es un protocolo para la policía específicamente, digamos. El policía, en primer lugar, no puede ir con un arma. En segundo lugar, no puede actuar solo. Fíjense que acá decía también al enfermero, no actúe solo, actúe en conjunto con un profesional. Sí, es más o menos como cuando pasa con la toma de rehenes, viste que siempre no está solo la policía, sino hay alguien que Exacto, actúa para tranquilizar a esa gente, exacto. para poder... Para brindar confianza, para brindar garantía, para dialogar, sí. exacto. Y Eh, sí, y- es muy importante porque si no, si hacemos las cosas mal, agravamos la situación. sí. Eh, Digamos, igualmente es, la mamá de Chano también estuvo pidiendo mucho tiempo sí, ayuda y sí, no fue brindado esa ayuda. claro, exactamente. Ese es otro tema, digamos, la parte de que, digamos, de todo lo que pasó y nadie hizo nada, digamos, Exacto. o nadie escuchó o nadie vio, pero digamos, llegado el momento de la urgencia, hay que saber actuar de manera correcta. Digamos. En esto que decía acá, en el material, de que hay que sacar del entorno del paciente todo lo que lo ponga más ansioso, yo especulo que lo que si, porque en la tele viendo algunas declaraciones, escuché que Chano es como que no quería, que tenía una reacción de rechazo hacia la mamá en ese momento. Entonces, yo como policía lo primero que hubiera hecho es sacar a la mamá del lugar, digamos, porque yo lo que estoy tratando es de sacar todo aquello que al paciente lo estrese. No puedo dejar a la mamá si a él lo desestabiliza.
Ahora, si yo encontrara que en realidad la presencia de la mamá lo tranquiliza, entonces ahí sí le digo quédese. Pero por lo que yo he escuchado de los testigos, de las personas que estuvieron o que vieron, digamos, lo primero que habría que haber hecho es sacar la mamá, esperar a que llegue digamos, resguardar el lugar, tratar de que la persona no se haga daño y esperar al equipo de salud. Si tengo un arma encima, tratar de que no la vea. Porque un paciente cuando ve un arma piensa que le va a hacer daño, digamos, básicamente, digamos. Y luego, si llega porque digamos, lo primero que se hace es apelar a la palabra. Vieron que acá en los consejos que daba sobre el estrés decía dialogar, brindar palabras de seguridad. Bueno, pero hay casos donde la persona está tan alterada que no funciona la palabra. Entonces, en ese caso no queda otra que reducir, que lo que se llama la famosa contención física o mecánica, pero jamás puedo hacerlo solo. Ustedes como enfermeros tampoco podrían hacerlo solo. Más allá de que sea una mujer o un varón, no lo puede hacer solo, porque si el tipo se le zafa, el protocolo para la policía dice que tiene que haber por lo menos 4 efectivos para reducir a un paciente en ese estado. Entonces, y más con un cuchillo en la mano, digamos, donde, digamos, el peligro es bastante grave si algo sale mal. Entonces, digamos, la persona en esa situación triplica la fuerza, o no sé si claro, más todavía. sí, sí, porque está en una situación de ansiedad y, digamos, de desesperación, digamos, Exacto. ¿no? Entonces, digamos, hay mucha, con esto es lo que le quería decir, hay mucha falta de formación en el personal, sobre todo policial, eh, para saber cómo actuar en los casos de urgencia de salud mental. Por eso está bueno que por lo menos nosotros lo sepamos, digamos. Eh, y ojalá en la policía eh, algún día exista este tipo de formación. Porque si no, digamos, ocurren estas situaciones donde termina mucha gente lastimada, y no es el único caso el de Chano, no sé si ustedes han visto en la televisión, ya pasó, ya viene pasando, eh, hace poco en Buenos Aires pasó algo parecido, de un policía que se enfrentó con una persona que tenía un brote psicótico y terminó muerto el policía. Profe, en Sí. Córdoba, hace unos cuantos años atrás, cuando empezaron las carreras rápidas de suboficiales, debe haber sido en el 2007, por ahí, eran una de las primeras camadas, un chico confesó que había hecho la carrera para que le dieran el arma, o sea, le dieron el arma, fue y mató a la novia. Yo vivía ahí a una cuadra y se escuchó el tiro, fue horrible. Claro, y bueno, Bueno, o ahí sea, no sé cómo hacen para enfrentar ellos a una persona en una situación de ansiedad, de estrés, cuando en realidad ni siquiera ellos saben cómo hicieron para pasar un test psicológico en la policía. no, evidentemente que el test psicológico ahí falló completamente, digamos, porque Acá en Carlos está el caso de los chicos que, bueno, hay muchos casos, pero también, o sea, algo sí, está pasando ahí. no, claro, digamos, y justamente todo lo que son las evaluaciones psicológicas en la policía están justamente para detectar estos casos, porque no lo tienen que dejar entrar, pero bueno, se ve que Bueno, ahora falló decidieron de hacer la carrera de policía con más años. Ahora creo más que se años. lleva de 3 años o 5. Para Sí, también para ver más lo que es el tema psicológico. sí, Porque la claro. mayoría, como era una carrera tan de corto plazo,
Sí, porque hoy por hoy, digamos, la formación que tiene hoy la policía está muy orientada, que está bien, digamos, A está estar muy en las orientada oficinas detectando un delincuente. al delito, Exacto. al delito, el delincuente, pero la policía también se enfrenta en muchas situaciones a situaciones de violencia o de salud mental, que no es estrictamente un delincuente, ¿no? Y que para eso no tienen, digamos, ¿qué hacen? Lo tratan como un delincuente. Si hay alguien con un brote psicótico, lo tratan como un delincuente. Digamos, entonces lo tratan con el arma, lo tratan con las técnicas que ellos han aprendido, digamos, pero hay una falla importante en la formación. Que no se ha actualizado en realidad, porque si pensamos en una policía de hace 100 años atrás, obviamente que la policía nació solamente para el delito, pero después las funciones de la policía se fueron ampliando y la sociedad y las problemáticas de la sociedad también fueron cambiando, digamos. Bueno, ahí hasta ahí con el estrés. La clase que viene vamos a seguir con depresión, eh, para que vayamos de a poco, porque son muchas cosas, muchos trastornos y no quiero que nos apuremos para que no se nos mezcle todo. Por ahora, estrés, la clase que viene hacemos depresión, que ahí también entra todo el tema del duelo, positivo y patológico. Bueno, que he visto en los trabajos que algunos tuvieron, que se les hizo difícil, digamos, todo esto eh, del duelo patológico, de la melancolía, bueno, por eso lo quiero explicar y quiero ver si ustedes tienen preguntas con respecto a eso. Bueno, gente. No nos pasó las notas de los parciales. Ah, no les pasé. No. Lo que pasa es que, ¿De modo? claro, pero vos pasaste el trabajo por el modo, Liliana. Sí. Bueno, tal vez no lo has visto, pero están. Me dijo, sí, no, lo que nos faltaba creo que es el de las imágenes, ¿o no? Sí, pero acá está un 7, tal vez no lo viste. Vos pusiste, bueno, profe, gracias, pero tal vez no viste que ahí hay un 7, digamos. Profe, ¿se puso a ver el trabajo de las imágenes? Porque eso sí me estresó. Sí, eso es lo ¿Cómo? que No te tuve que escuché. ver con la duda. Estuvo viendo nuevamente el trabajo de las imágenes, porque eso sí me estresó. De sobremanera, el que no pensemos igual. Ah, pero ¿a cuál trabajo disculpen, pero no les entiendo, ¿a cuál trabajo de las De las imágenes? fotos que para mí era Freud y usted era el Sí. psicoanálisis y me puso Freud, en el otro que era Ustedes hablan del cuestionario. Sí, del eso, cuestionario. Eso fue antes de esta actividad, sí. estresante, agotador, Estresante. promotor de la ansiedad. Ahí las Casi estresé. llevo la depresión. Es que yo también tuve Bueno, pero imágenes así como las tuyas, Joana, porque no, también lo pensé de otra forma. bueno, está bien, está bien. No sé bueno, si quieren les comparto la planilla, quiero ver que sea la de ustedes, sí, de las notas, no sé si una Yo ventana. tenía un 5, creo. Profe, Sí, profe, sí. en realidad lo que están diciendo mis compañeras, que también es lo que yo quiero saber, es que usted dijo que al haber preguntas que podían ser varias las opciones correctas, que iba a rever para corregir y modificar las notas. Ahí están, lo hice. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Sí. Yo tengo un teléfono, profe, así rendí y no veo las notas tampoco. Bueno, entonces las leo. Gracias. Arese 10, 7 y 8. Acá yo Gracias. algunas notas las modifiqué, digamos, en base a eso que dice Analía, que revise aquellas preguntas que yo les dije que las iba a revisar y en base a eso iba a cambiar a las notas
que correspondieran, digamos, a esa revisión. Bien. Cardoso 8, 6 y 8, Johanna 10, 7 y 9, Liliana 8, 6 y 7, Roxana, José 8, 9 y 7, Mendoza, bueno, Mendoza debe 2 trabajos, por eso ya después me voy a comunicar con ella. Ortiz 8, 4 y 8, Peña 9, 10 y 9, Carolina 9, 9, 9. Bueno, eso es las notas que yo tengo de las actividades y del cuestionario que ustedes hicieron. Pero después de eso, yo saqué un promedio, que ya les digo, porque ¿cómo hago yo para, a ver? Dejé de compartir, no, están viendo todavía. Estamos viendo. Bueno, porque quiero acá abajo, acá está. Estas son las notas que yo le pasé a Viviana de los promedios que yo saqué. Porque yo, digamos, a Viviana le tengo que pasar 2 notas del primer semestre. Ustedes vieron que les acabo de leer 3 notas. Sí. Entonces, digamos, yo saqué un promedio y Analía quedó con 10 y 7, Cardoso con 8 y 6, Cabalín 10 y 7, Clearly 8 y 6, Roxana 8 y 9, bueno, y Ortiz 8 y 4, Peña 9 y 10 y Saavedra 9 y 9. Bien. De todas formas, creo, no sé si esto se lo dije o no, por ahí me olvido a quién se lo digo, pero bueno, por la duda les repito, en la instancia de examen final, sean promocionales o sean regulares, el examen va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es la fecha. Los promocionales van a rendir en noviembre y los regulares van a rendir en diciembre. Es decir, que los regulares van a tener más tiempo a estudiar. Bueno, si son ansiosos van a tener que esperar. Pero no hay diferencia, digamos, no es que... Porque hay algunos profesores que dicen, bueno, a los promocionales, no sé, no sé, me manden un videíto, que me respondan 3 preguntitas. No. No, el promocional es el más trabaja, pobre. Sí. Yo he visto No, porque algunos que los han hecho trabajar el doble que si hubiera sido es que es regular. lo que digamos, según lo que plantea la ley, es lo que debe ser, digamos, el promocional se lo distingue, digamos, del resto de la clase porque es al que hay que exigirle más. Bueno, yo he decidido exigirles lo mismo a todos. Digamos, el examen final es lo mismo, es oral. Acabo de desmotivar el segundo cuatrimestre, profe. Porque No tenemos estrés ahora. Desmotivación, modo on. no, ¿sabes la otra ventaja? Hay una ventaja que tiene el promocional. Que Rendir 2 veces. Exactamente. Digamos, porque el regular rinde en diciembre y si rinde mal a plazo y pasa a febrero. En vez el promocional rinde en noviembre. Si le va mal, bueno, hacemos como que no rindió. Y Qué rinde feo que regular. me esté aclarando esto. Yo ya me veo hecha goma. Noviembre, diciembre, no sé. No. Digamos, generalmente en salud mental lo que hacemos es que ustedes preparan una patología menos las de demencia, porque siempre eligen las de demencia y justamente son las bien orgánicas y hablan de neuronas y hablan de cerebro. Quiero que escuchar, digamos, patologías donde intervengan factores psicológicos y sociales. Por lo tanto, les hago elegir cualquier patología menos las demencias y la presentan, obviamente que las tienen que presentar bien, las tienen que presentar con toda la información que está en el material,
con información anexa que puedan llegar a ustedes buscar y previamente la consulten conmigo. Y después yo le hago un par de preguntas sobre alguna otra cosa, que generalmente las preguntas anexas que le hago son sobre la ley de salud mental, básicamente los aspectos más importantes, es decir, cómo se define salud mental en la ley, el principio de interdisciplinariedad e intersectorialidad, y qué dice la ley respecto a la internación. Que hay dos tipos de internaciones, la voluntaria y la involuntaria, y con qué criterios se tiene que hacer la involuntaria. Hay preguntas que se dirigen a eso, y hay preguntas que se dirigen a la última unidad, que todavía no la vimos, que es el rol de enfermería en la salud mental, es decir, en qué ámbitos se puede aplicar la enfermería en salud mental, cuáles son las funciones, qué técnicas o herramientas tienen los enfermeros para trabajar con la salud mental, etc. No nos va a poner imágenes ambiguas, yo no le pego ninguna, profe. Ya está, no le hago más. No, porque las voy a terminar de traumatizar. No quiero que se convierta esta paradoja de que salen más rayadas que antes de salud, justamente de la materia de salud mental. Ya sería todo. Yo tengo tanto estrés que he perdido hasta el pelo. Ay, no. Bueno, viste, ese es uno de los síntomas. Bueno. ¿No se pueden perder kilos en vez de perder el pelo? Ay, ojalá. Viste, encima el estrés, por lo menos, no. ¿Qué lo tiró? Generalmente se engorda. La angustia hace bajar de peso. ¿Cómo no? Bueno, hay que angustiarse. Claro, viste, llorar, estar depresivo. Qué caga. Hay que tirarse a la cama y no hacer nada. ¿Pero claro, no estar también triste. estar en la cama? No. Te hace perder el hambre, la depresión. ¿Me tramito un certificado? ojalá con eso, sí. Bueno, chicas, nos vemos. Bueno, profe. Que anden bien. Igualmente. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Ah. chicas. Adiós. Nena, y ahora va. no te vayas. Acá estoy. Bueno, che, te comento, estuvimos averiguando el tema del colectivo, Sí. pero tenemos un problema. Tenemos que ir a retirar, o sea, yo tengo la tarjeta, pero tenemos que habilitar los pasajes allá en Villa María. O sea que sí o sí gastás en el pasaje. Vos me estás jodiendo que fui el lunes y fui hoy a Villa María. No me vas a decir eso, yo te mato. Fui el lunes y fui hoy a Villa María. Todavía la Andrés me decía, pero no tenés que hacer nada, seguro que no tenés que hacer. Yo le tenía la tarjeta, pero la perdí. Claro, vos tenés que ir de vuelta a Villa María, te hacen una nueva tarjeta que te la entregan ellos en ese momento, te sacan una fotito y ya te la entregan con ya los pasajes habilitados. La recalcada puta madre que los parió. Sí o sí tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, tengo la tarjeta, pero tengo que habilitar los pasajes allá. Escúchame, ahí te vuelvo a llamar porque esto se está haciendo grabado. Sí, nos vemos.